Bueno, acá estamos en este primer experimento. Muy bien. De podcast nuevo. Para empezar, me parecía interesante invitar a un amigo, esto está blanqueado al principio, el señor Augusto Costanzo, con el que estoy acá en un bar, van a escuchar de fondo ruiditos y eso, pero está todo bien. Y recién le decía fuera del aire, entre comillas, que la idea era un poco hablar de cómo se llega a hacer tantas cosas como, por ejemplo, hace él. Sí. Y un poco relatarle para el que no lo conoce, o el que en realidad conoce su obra posiblemente, pero quizás no tanto su biografía, cómo llegaste, para empezar hoy digo, cómo llegaste a ilustrar. Que no sé, o sea, de hecho creo que alguna vez lo hablamos, pero no me acuerdo tanto, así que bueno, vamos a empezar por ahí. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Creo que, comencé a ilustrar en realidad. Es una frase muy conocida esta y que se hizo popular, me parece, en los últimos tiempos, la idea de que el dibujante es solamente una persona que nunca dejó de dibujar, porque aparentemente se encontró la idea de que a determinada edad el hombre deja de dibujar, o el ser humano, no sé, cerca de terminar el primario o empezando el secundario, la gente empieza a dejar de dibujar y es ahí cuando los dibujantes somos los que seguimos, con la misma tradición al hombro. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que lo escuché y lo leí por ahí y me parece que es bastante acertado eso. De hecho, vos sabés que mis papás los dos son artistas plásticos. Sí. Pero no influyó eso en la idea de que yo trabajara de lo que trabajo. De hecho, yo me alejé mucho de lo que es el ambiente en el que están inmersos ellos, que es el arte, digamos, más tipo pictórico. Exactamente, a pesar de que mi viejo es un tipo muy moderno, digo, geométrico y tal, y mi mamá tiene otras reacciones más surrealistas quizás, no son clásicos dentro de lo que es el arte, pero sí el ambiente del arte termina siendo clásico. Y a mí, crecer con eso me resultó algo incómodo, porque los personajes que transitaban ahí quizás por la vida de ellos no eran muy divertidos. Quizás es divertida la obra de muchos de ellos, pero sí, no ellos mismos. Entonces, la aplicación que yo le terminé dando a mi pasión, al dibujo, a lo que me gustaba hacer, no tuvo nada que ver con el formato en el que trabajaron mis viejos. Lo que yo tenía, gracias a ellos, sí, le reconozco, es como tiene el hijo del músico, los instrumentos en casa. Es verdad. Yo tenía papel y lápiz que sobraba y el estímulo en ese caso no faltaba. Pero después yo me fui forjando mi propio camino, busqué los caminos del humor gráfico en la adolescencia, que era lo que más me atraía y lo que más me influía por lo que venía leyendo. Y luego comienzo a ilustrar y dejo el humor gráfico cuando comienzo a publicar. A los 19 años, terminado el secundario, salgo con la carpeta que armaba con los trabajos que pude hacer en la escuela de Garaycochea, que fue donde aprendí. Mis maestros estuvieron ahí. ¿Cuántos años tenías? 19. Sí. Mientras, y ahí empieza el pulpo de hacer cosas, porque yo me acuerdo que salí a buscar trabajo a los 19 y a los 18 yo ya estaba estudiando en el ISER, periodismo de radio, otra de mis pasiones, y haciendo el CBC para comunicación social. Que ese CBC fue variando a través de los años, terminaba uno, no empezaba la carrera, empezaba el de filosofía, después el de filosofía pasaba el de diseño gráfico, el de diseño gráfico me hizo empezar el primer año de la carrera, pero quedó trunca, quedó a mitad de camino, ni siquiera el primer año terminé, porque siempre la columna vertebral de lo que era mi vida era el dibujo y el resto iba zigzagueando, sí, como esas cintas que cuentan cómo es el ADN. Bueno, yo tengo una principal y el resto va girando alrededor, pero siempre esas son, como me decías vos, son influyentes. La radio es influyente, la música, que me acompañó también desde chico, a pesar de no tener papás músicos, la música estaba presente en casa, y de hecho me pasaron dos cosas muy cómicas cuando vivía, porque yo tuve una primera infancia en Capital y una segunda infancia y adolescencia en Castelar, sí, en el suburbano, que es muy distinta, pero muy enriquecedora. Y me pasaron dos cosas, que esto
lo estoy planeando contar cuando haga mi primer libro, así que es como una especie de estreno también. Yo tuve 2 anécdotas muy importantes de chico. Yo vivía al lado, mi casa tenía un terreno baldío al lado. Una mañana me levanto escuchando ruidos raros, muy extraños. Y me levanto, me voy al fondo de mi casa, que era un fondo con jardín y qué sé yo. Me asomo por la medianera y encuentro al lado del terreno baldío un elefante, un tigre y animales de un circo que había llegado cerca de ahí y los habían dejado pasteando. Imagínate para chicos, para mí, un chico de 9, 10 años que se encuentra en el terreno baldío al lado de su casa, todos esos animales extraordinarios. Desesperados juntamos a todos los chicos del barrio a pasar el día con ellos porque estuvieron casi un día completo. Eso fue una cosa que me marcó. Y la otra fue una mañana también que me levanto y en el living de mi casa pilas y pilas de vinilos que a mi viejo le habían regalado un amigo que trabajaba en Philips, en la época de Philips. Que era una editorial. Editaba vinilos, además de electrodomésticos. Entonces, el libro que yo quiero hacer, que tiene que ver con la música, iba a contar como prefacio. Yo tuve estas 2 anécdotas de chico. Una me influyó más que la otra. Y que entonces ahí abrís el juego con todo lo que es el libro de Buenísimo. que te van a dedicarle a la música y a lo que me influyó. Bueno, buen adelanto. Es un lindo adelanto. Y me da muchas ganas de contarlo y de hacerlo ese libro. O sea, bueno, todavía no está hecho, pero pues no tengo ganas de que sea un libro compilatorio. A pesar de que tengo muchos trabajos hechos con música, quiero contar algo. Que ese es, digamos, una segunda fase dentro de lo que fue mi carrera de ilustración. Primero fue conseguir trabajo y segundo fue conseguir una voz, algo que contar también, más allá de que el ilustrador es un buen segundo en este mundo del periodismo que a mí me fascina, digo, no me molesta. El periodismo también me capturó por el lado de las redacciones, que era una pasión también, que hoy van desapareciendo, uno ya no... No son tan usuales. No, más vale, ya está, digo. Te acabo de mostrar una revista donde publiqué dibujos y es casi un hecho inédito, digo. Claro. Nos juntamos recién. Una revista de papel, chicos, sí. Es algo que no... Puedes decir todas las marcas que quieras. De hecho, es Cambio 16, que es una revista española que volvió a salir ahora en un formato mensual. Y como se trabaja ahora el tema del periodismo, claro, digo, haciendo producción y generando contenido más que el día a día, porque el día a día te lo comes ya... Casi que te lo comen las redes sociales, sí, ni siquiera el periodismo. Medio fatal eso. No estoy muy contento con eso. Es así. Y es un momento además que estoy también enojado con las redes sociales. No estoy contento con cómo están virando y hacia dónde están yendo. Pero imagino que tiene que ver también un poco con mi edad, otra cosa con... ¿Con la edad? Sí, yo calculo que me pongo un poquito más quisquilloso. Y por otro lado, estoy hablando mucho también. No, está muy bien, es para eso. Esto para que hables vos. No, y que me parece que... Bueno, se está experimentando también. Estamos con un terreno nuevo y ahí no tengo nada que decir. ¿Cómo llegaste, porque tiene que ver con esto, o sea, desde lo de Garaycochea? Sí. A darte cuenta, o sea, ¿cuánto tiempo pasó hasta que encontraste tu estilo? Porque tenés un estilo. Sí. Sé que también podés hacer otras cosas sin tu estilo, pero tenés un estilo, o sea, se reconoce tu estilo. Ya no las hago, prefiero no hacerlas. Y solamente preferís hacer tu estilo. Sí. Porque me obliga a profundizar todo el tiempo, a trabajar en mi estilo. Si yo me quedo, que ya lo hice ese momento de hasta trabajar en hiperrealismo, digo, otras técnicas totalmente disímiles y que nadie se imaginaría que hice, pero sí me ayudaron a ser el que soy hoy. Uno se va quedando... A mí me pasó eso en España la primera vez que fui en el 2000, que yo llevé una carpeta con un abanico de varios, 3 o 4 estilos, y ahí el tipo me dijo, si querés ser conocido en el mundo, anda por un solo lugar. Y yo le dije, bueno, pero vengo de un país en crisis que necesito tener recursos para poder sobrevivir. Y dice, bueno, y tenía razón. Lo que terminó pasando fue eso, profundizar, me ayudó mucho más a que se me conozca y ayudó a mejorar también lo que estoy haciendo. Claro. Después de ese viaje empezaste a enfocarte... Sí, totalmente, en lo que quizás era una tendencia más geométrica, y ahí vuelvo a mi viejo, digo, es con el paisaje que crecí. Claro. No es directamente una influencia de mi viejo, pero sí es el paisaje que yo tenía en la infancia de casa. Y que eso creo que
la primera infancia es muy influyente en todos los seres humanos y el paisaje ese se quedó, digo, hay un montón de elementos que reconozco en el dibujo de hoy que tienen que ver con esa época, desde un envase de, qué sé yo, de la cajita del juguete donde yo me regalaban un auto de colección. Sí. Que yo crecí en mi infancia fue en los 70 y que por lo general esas cosas llegaban tarde, entonces son gráficas de los 60 hasta nada, todo eso es una gran mezcolanza, que era lo que te comento a veces, digo, todo lo que ves en el street art es posiblemente la infancia de los chicos que hoy estén trabajando, o sea, es la infancia de lo que vieron ellos en los 80s. Es verdad. Todo empieza a ser como un vómito de lo que viste de chico. Y entonces desde lo de Garacochea hasta más o menos el viaje a España han pasado más de 10 años, Y ya pasaron 20. No, y de 19, sí, 20, claro, no, 10 años, tenés razón. Yo a los 30 empiezo a viajar, es verdad. Y en ese interín, ¿qué hiciste? O Hice sea, de todo para todos. yo creo que te conocí un poco después. Sí, no, ahí casi fue. Yo no elegía los lugares donde iba, elegía los lugares donde iba, pero no elegía los temas. Me daba igual trabajar en una revista de crochet, una para la mujer o una de mecánica para autos, era igual, la idea era publicar, la pasión era ver mis trabajos en papel. Pasa que suena viejo es decir lo que estoy diciendo. No, igual es súper importante. Los objetivos cambiaron, sí, todavía sí. Quizás la idea era ver mis trabajos acompañando, sí, dentro de una publicación quizás. Yo lo que no tenía en esa época era lo que te dije antes, la voz propia. Quizás sí el estilo que iba formándose, pero no lo que decir. Claro. Entonces sí buscaba apoyarme mucho en los lugares donde trabajaba. Pero no con prejuicio, digo, era lo que yo iba descubriéndome a medida que iba avanzando. Hice las inferiores como un futbolista delante de público. Hice las inferiores con público. Entonces me mandé todas las macanas habidas y por haber delante de la gente. Y eso ahí no hubo ningún taller de experimentación ni nada. Y de hecho me parece valorable. Hoy yo veo que los chicos salen al ruedo ya con mucho resuelto. Como hay tanta información, claro. Tienen el paquete armado del estilo y hasta de lo que contar que ves que ya existe. Digo, eso a mí mucho no me gusta, que ya tengan el paquete tan armado, que no dejen nada por hacer. Entonces salen en un terreno muy seguro y bueno, yo no sé si es ahí un poco de resentimiento de mi parte o no, pero yo estoy contento de haber salido también así sin red. Claro. Me las mandé todas, y de hecho, mi peor dibujo, que lo recuerdo, publicado, fue ya de grande y fue en el número 2 de Rolling Stone. Varios que escuchan pueden llegar a tener ese número en su biblioteca. Es el número que tiene ¿El de Charlie? No, el de Pergolini. El de Pergolini. Hice una reseña del disco que recién salía de Page y Plant, los dos Zeppelin. Sí. Dibujo espantoso que quise ser como... Creo que lo recuerdo, ¿no? Lo recuerdo. No, porque estaba hecho en acrílico, recién lo digital lo estaba manejando. Y quise hacerme el canchero como el que manejaba mucho y quedó un espanto. Es como un monstruo de 2 cabezas con ellos. Malísimo. Una fanfarroneada que salió mal. Bueno, pero aprendiste eso. Sí. Jamás volví a fanfarronear. Ni meterme... Por eso te digo, ahí con esas macanas uno se va descubriendo y va viendo los límites que tiene. Porque también en una época mi interés era ser muy virtuoso y como eso también te lo conté alguna vez, como la música que uno escuchaba. Sí. Había un camino paralelo entre el dibujo y la música. Fanático de Rush. Fanático de Rush, sí, y de muchas bandas progresivas que tenían en su espíritu ser virtuosos. Y bueno, eso me influía también. Y mi dibujo apuntaba hacia ese lugar hasta que fui descubriendo que otras músicas me conmovían tanto o más con mucho menos. Y ahí fue el caso en donde entra un personaje clave también en la segunda mitad de lo que es mis 30 años ya hacia los 40, que es Daniel Melero. Claro. Que a través de su música, sus reportajes y sus cosas empiezo a abrir un mundo y a traducir ciertas cosas que él contaba. Luego lo conozco, hago un curso con él que empezó
Era un curso que había aparecido un aviso en la Irrecuptibles, que en teoría eran 3-4 encuentros. En el 2001 fue esto, previo a la crisis. Pero ya en una olla a presión. Exactamente, porque fue fines de noviembre, principios de diciembre, y que era un curso de desaprendizaje audiovisual. Y yo dije, estoy demasiado cargado de información, digo, me va a venir limpiar bien un poco. Y los encuentros eran en el sótano de un restaurante en Recoleta. Y lo que terminó siendo 4 encuentros terminaron siendo como 8 años. Que después terminó siendo en su casa y que eran rituales todos los martes a las 8 de la noche, de 8 a 10, de 7 a 10, perdón. Un trechito. Apagaba las luces, se encendía el monitor de la computadora de la Apple. Tengo el recuerdo del día que dijo: chicos, tengo un nuevo buscador que se llama Google. Y todos usamos Altavista en esa época. Claro. Mirá las cosas que pasaban. Y en esa época él traía algo muy nuevo. Sí, Y es un tipo que siempre está a la vanguardia. Ahora está explorándose a sí mismo, ya digo. Sí. Está buenísimo. Está en un lugar. Y me enseñó también a ser paciente, a no ir tras el reconocimiento fácil. Los dos somos de Capricornio y los dos somos Gallo en el horóscopo chino. Y tenemos algunas cosas en común que me hace más fácil entenderlo y entender su locura también. Es un tipo muy simple, muy de barrio. Sí. La imagen que él dio en los 90 como de ultramoderno y a la vanguardia sí. e inentendible queda para la prensa. Es como la imagen de Malo de Chilaver, que también que no es tal así, entonces nada. Augusto es hincha de Vélez. Es hincha de Vélez y tuve la oportunidad de conocer a Chilaver y era un amor de tipo, y ya por eso la comparación. Bueno, el fútbol es otra de las corrientes también. Y termino trabajando en Olé en el año 99, que es mi primer trabajo. En 99, yo empecé en el 89, a los 10 años es la primera vez que me llaman. Ah, está bien. Un pequeño, rebobinar un poquito, pero para ya pasar a esa época. ¿Cuál fue tu el lugar en el que por primera vez La revista publicaste? 1320, una revista que inauguraba la cultura adolescente. ¿Cuántos años tenías? Yo 19. Al toque publicaste. Claro. ¿Y qué hacías? ¿Llevabas los dibujos? ¿Fue a través de la Sí, no. Fui con mi carpeta de carpetita. caradura y con el mismo sistema que hice 10 años después en España. De caradura con una carpeta, no hay misterio. Entonces... bueno, y ahí pasaron 10 años, claro, hasta más o menos, sí, o 8 años hasta que te llamaron. Sí, 10 años, exactamente 10 años. Después de 10 años de yo golpear todas las puertas posibles y conseguir trabajos, y ahí ya había trabajado en Clarín, en La Nación. Pero más freelance. O sea, sí, más freelance, siempre fue freelance. Sí, pero algunas cosas puntuales. Sí, en La Nación había logrado trabajar en varios suplementos, cosa que a partir del año 94, que había tenido una renovación el diario, que si no se moría. Y entró gente de muchos lugares, gente de Clarín, de Página 12, fue como un intercambio lindo, hasta parecía progresista. Tenía... sí, me acuerdo. La Nación es un diario muy bien construido y tiene sus épocas. Esa fue una buena para mí. Y había mucho entusiasmo en la gente de cambiar las cosas y tal, así que trabajé en espectáculos, en informática, en turismo, en un montón de suplementos. Sí. Y no me quiero olvidar de esto. ¿Cómo? A ver, porque sé ilustrador. Esta pregunta te la habrán hecho 70.000 veces. Sí. No es la típica, mi hijo el doctor, el abogado, que se supone, ya no, pero se supone que vas a tener un sustento. No, mi viejo siendo artista estaba preocupado. Bueno, por eso, ¿cómo? ¿O en qué momento dijiste, voy a poder vivir de eso? Ahí entra el organizado. Ahí entra el otro ítem que vos querías hablar, que es la organización. Claro. Como capricorniano soy totalmente organizado y nunca me tiro a un lago si no veo que hago pie. Muy bien. O algo así. Entonces, gradualmente yo iba buscando mis objetivos a la medida de lo que yo sabía que podía. No me iba a desilusionar ni darme un golpe. Es decir, yo fui a 1320 sabiendo que podía llegar a 1320. A los 19 años no iba a ir a Clarín, que en esa época era cuna de ilustradores y estaba buenísimo. Y cosa que me pasó 3 años después. En el 92 ya había podido publicar y estaba muy feliz. Y laburaba muy bien. Y del 92, después en el 94 me voy a La Nación, que fueron 5 años muy buenos también. Ahí ya podías vivir de eso. Bueno, el punto es que yo vivía con mis viejos hasta los
Hasta el 94, hasta casualmente el año que comencé a trabajar en La Nación. Y desde los 19 ya no les pedí más plata. Bien. Entonces iba como cumpliendo objetivos para mi edad. Digo, a los 19 yo ya no pedía más plata, pero vivía con mis viejos. Cuando vi que me pude mudar, me mudé y yo ya me mantenía y no pedía más plata. ¿Alguna vez tuviste un laburo de oficina? Eso creo que no lo hablamos. No pasé por... No tuve la suerte de no conocer... Felicitaciones. Claro, no era que mientras estudiaba trabajaba en un banco, no tuve la suerte de salir a la cancha, por eso te digo... No, empezaste muy chico. Sí. Eso no me acordaba. Sí. Y, bueno, ¿en qué momento te diste cuenta que eso iba a ser lo que ibas a laburar? En los primeros 10 años viví asustado trabajando porque siempre pensaba que el año que viene no iba a trabajar de eso y que tenía que ver y que laburé muchos sábados y domingos. No tenía horarios. Tengo el recuerdo de no hace mucho me encontré con un amigo de esa época que me dijo que se acordaba de que quizás estábamos ahí un viernes a la noche. Yo creo que te lo conté. Sí. Y que a las 12 yo me iba. Me dice, ¿a dónde vas? Me voy a laburar. Me dice, ¿pero que tenés que publicar algo? No, laburo para mí. Y yo me iba porque el sábado me iba temprano para dibujar para mí. Era como irse, como si fuera un futbolista que se va a entrenar solo a Palermo. Yo sabía de mis limitaciones. Ese fue otro tema mío constante en mi carrera. Siempre conocí mis limitaciones. Entonces sabía que era lo que tenía que ir mejorando. Siempre fui también muy fan de las relaciones públicas. A mí no me molestó eso. Yo era un dibujante que hablaba. Claro. El dibujante por lo general es bastante callado. Sí. Y es introvertido. Y yo fui bastante hincho pelota durante toda mi vida y hacía chistes y jodía en el primario, jodía en el secundario y bueno, eso me ayudó mucho también a desenvolverme con la gente porque sinceramente también, por eso te digo lo de las redacciones, sobre todo las redacciones, pensás. El trato humano era fundamental. Sí. Después cuando nacieron mis hijas en el 2000 volví a trabajar solo en casa. Claro, porque las redacciones ya ahí, con internet, empezaban a mermar las visitas. De a poquito, en Olé trabajé en la redacción a la noche, del 99 al 2001. ¿Trabajabas ahí? Sí, fue una gran experiencia. Conocí gente muy inteligente, de trabajar codo a codo con diseñadores. Olé tenía una política muy interesante, y Clarín también, que era contratar solo diseñadores de la UBA, que le daba un vuelo muy particular. Los directores de arte, todos eran de la UBA y la Universidad del Estado en ese sentido, en materia de diseño, sigue siendo vanguardia. Y así fue, yo aprendí un montón con esos chicos al lado, con periodistas, no sé, como Gustavo Gravia, como Fabián Casas, claro, que eran poetas o escritores. Tomás Sanz, que era de la Olé, de la Humor, sí, mi revista de la infancia, una de mis grandes influencias, tenerlo ahí en una institución. Y muchos chicos que muy talentosos, bueno, ahora que quedan pocos, pero fueron épocas de aprendizaje muy interesantes y que las recuerdo con mucho cariño. Y luego ya era volver a trabajar a casa, en adelante, a tener estudios solos, hasta que ahora hace unos años, volví a compartir estudio con otra gente y también me di cuenta lo divertido es que estar con gente también, sí. Con gente que hace otras cosas, no las mismas que yo. Claro. Y el intercambio de culturas que se da en esos casos también es enriquecedor. Sí, las redacciones en eso son maravillosas. Fundamental. Te conocí a vos ahí. En un viaje en micro a Rosario. Totalmente. Bueno, Rosario terminó siendo una ciudad adoptiva también muy interesante, con muchos amigos, donde el dibujo también ahí, Rosario es capital mundial de dibujantes. Absolutamente. Bueno, vamos a contar a los que escuchan que cuando en realidad ya nos conocíamos por Augusto ilustra la revista en la que yo trabajaba en ese momento, sí, que cité. Sí. Y nos cruzamos de casualidad en el micro y él estaba yendo a una muestra o a dar unas clases. No, mi primera muestra y una charla. Era ambas cosas. Eso, a lo que iba era la muestra. ¿Eso en qué año fue, más o menos? Qué buena pregunta.
Pero 2004 o algo 2004. así. Hace 10 años. Sí. Llegar a esa primera muestra, ¿qué significó Sí, para vos? había hecho una en materia de muestras, la que inauguró, digamos, formalmente, fue una muestra del año 93, 92, era muy chico. Eras muy chico. Sí, en el Museo de Telecom, que es hoy lo que era la vieja cervecería en el Costanera Sur. Hoy es algo ese edificio, ¿sabes? Es algo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad y no me acuerdo qué es. ¿Museo del Humor? No. Sí, ¿sabes qué? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, un lugar hermoso, al que llevé muchos amigos, no por mi muestra, sino porque les dije que me venía a visitar Tangalanga. Que después es otra historia aparte de esa de mi vida, que lo pude conocer y tal, y fui parte de su universo, y nada, fue muy gracioso. ¿Fue Tangalanga? Sí. Ah, bueno. Mis amigos estaban felices con la llegada de él, no con mi muestra. Años después, bueno, una muestra, la que inaugura formalmente fue esa, pero la que me hace más profesional es una en el 2002 en Recoleta. Entonces, la que yo llevo a Rosario es parte de la de Recoleta. De la Recoleta. Sí. Primero fue en Recoleta. Pero fue en Recoleta. Yo me acuerdo de la de 2002. La de 2002 fue muy interesante porque fue el año que la gente salió a la calle después de la crisis. Pues recordemos que la crisis, todos hablan del 2001, pero fue diciembre del 2001. La crisis se vivió en 2002. 2002. Entonces, La recuperación empezó en 2003. 2003. Entonces el ánimo del 2002 era fatal. Era una muerte. Entonces la gente salió a la calle a buscar otra cosa que no fueran números, ni guita, ni nada. Y ahí encontró la cultura otra vez. Y fue genial, porque el Recoleta estaba lleno de gente. Lleno. Sí, me acuerdo. Muestras gratis, era alucinante. Y la gente estaba muy bien predispuesta y yo fui muy feliz. Y los primeros dibujos que expuse ahí, de los que estoy muy orgulloso ahora, porque muchos años después... Era una... vale aclararlo, era una muestra que mezclaba ilustración con música, ¿no? Sí, se llamaba película. Muertes vulgares para animales célebres y otras iniquidades. Y eran unos dibujos a tinta, blanco y negro, que eran sobre estos muertes vulgares de animales célebres, que yo tomaba personajes del cómics y los... Es verdad, ahora sí. Y acompañaba, lo que pasa es que después lo que acompañaba es lo que terminó explotando más, que fueron las caricaturas de los directores de cine, que para esa época no encontrabas un David Lynch caricaturizado. Eso después termina siendo el proyecto de mis remeras, años después. Lo que vamos a hablar en un ratito. Dale. Y bueno, ahí se da, el contexto de país también, de los microemprendimientos. Sí. La crisis lleva a pensar esas cosas. Mi mujer en esa época hacía unos muñecos hermosos cosidos a mano. Y fue parte de muchas ferias, y es una pena que hoy al día de hoy no las haga, pero fue parte iniciática de un grupo de gente, sí. Yo lo recuerdo con mucho entusiasmo eso. ¿Vos sabés cuántos años tenías en 2002? Y 32. Era bastante, no sé, chico para... Es chico, para un futbolista soy viejo, pero para un artista es joven. Para mí eras muy grande en ese momento, pero tenías la edad que yo tengo ahora, que claro, ya no. Claro, pero eras chico para exponer en un lugar así. En un lugar así, y además... hoy con 45 recién me estoy encontrando con las cosas que quería yo hacer cuando tenía 30. Digo, uno se va poniendo objetivos cada 10 años. Claro. Y fui, en ese caso cumplí a los 20, quería publicar, a los 30 quería publicar afuera, a los 40 quería dibujar bien y estoy dibujando un poco mejor. Ahora quiero ir por el libro, que es eso de lo que hablamos otra vez, así que eso será el objetivo de estos tiempos. Y eso que dijiste así al pasar, ¿no? Uno se plantea cosas a 10 años, sí. No todo el mundo lo debe hacer. ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene eso? De enfermo organizado, de planeamiento. Pero bueno, funciona. Funciona. A mí me gusta trazarme objetivos. No, pero quizás alguien se plantea, bueno, este año... Ahora tengo otra... Ahora voy a hacer... Lo que quiero hacer en 2015 es esto, sí. Y estás planeando algo más largo. Claro. En ese sentido tenés razón. También tengo micro objetivos dentro del año. Ahora lo que pasa es que, como te dije, los primeros 10 años yo dibujaba de todo. Los segundos 10 años traté de enfocarme más en los temas que me gustaban, como la música, el cine y el fútbol. Y se terminaron cumpliendo, pero... Claro. Al día de hoy disfruto el día a día porque casi todo lo que hago tiene que ver con esos temas. Algo de economía también aparece, pues trabajo para medios económicos y qué sé yo, pero me gusta aprender de eso. Me gusta traducir ideas, me gusta traducir textos difíciles en ideas simples. Es un ejercicio que lo tengo
ejercitado y que no concibo la idea de no dibujar algo sin una idea. A mí eso me quedó de la época de Melero y del dejar de ser el virtuoso. Es decir, puedo contarte algo muy simple, con una idea buena, y ahora quiero ir por las dos cosas. Ahora quiero hacer buenos dibujos con buenas ideas. Claro. Ese es mi objetivo para ahora. Muy bien, muy bien. Quedó bien. Está para cerrar ahora, pero no vamos así. Esto que empezaste a hacer de ir a España, ahí Sí. fue la primera vez que publicaste afuera fue... Sí, fui a finales del 2001, de octubre. En realidad viajé y fui a ver redacciones. Fui a la redacción de Rolling Stone España, donde conocí a un gran amigo que falleció hace unos años, Carlos Velasco, un tipo que me abrió las puertas ahí, me recomendó mucho, fue el que me orientó mucho. Y a él le debo muchísimo. Y para mí ir en esa época era ir por la gloria, no ir por el dinero, porque en esa época el 1 a 1 se ganaba más acá que allá. Claro. Por eso teníamos tantos diseñadores españoles, Claro. los infografistas españoles que venían a formar los equipos acá de Clarín y Nación. Absolutamente, las consultoras eran de Europa. Se llenaron de plata, Sí. se llenaron de guita. Y bueno, yo iba más porque para mí, como educado en esta casa con padres de Bellas Artes, tenían el foco más puesto en Europa y que en Estados Unidos. La educación de Bellas Artes era más europea que norteamericana. A pesar de que tenían artistas que admiraban ellos, pero la educación era... Entonces eso un poco me quedó. Y fui primero a Europa a buscarle el ok y la aprobación que a Estados Unidos. Después cuando busqué la de Estados Unidos fue la gloria porque era en teoría un escalón más, lo sajón, pero no, es una fantasía. Tanto Inglaterra como Estados Unidos son lugares donde se trabaja muy prolijamente, pero también se hace muy bien en España y en Francia y en Italia y en todos lados, cada uno con sus costumbres. Que acá también se trabaja bien. Uno se da cuenta que al cabo es todo muy parecido. Sí, profesionales, laburo bien, sí, ¿no? sí, lo que tienen allá son edificios hermosos, un poco más de infraestructura, pero el material humano es si encontrás, yo tuve la suerte en España de dar con muy buen material humano, entonces eso me ayudó mucho. Y en todos los lugares que fui, perdón. Claro. Tengo que ser sincero. Y en esa época, 2000, 2001, me imagino, empezabas a meterte en internet, supongo, Sí. por la época. Sí. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que ahí había algo primero, que iba a hacernos vivir? Algo que me ayudó, Laburar mejor. algo que tiene que ver con mi estilo es que cuando llega las primeras Macs, mi primera Mac es del año 95. El estilo que yo ya iba apuntando hacia esa época, me estaba limpiando lo que yo había aprendido de Arecochea y estaba sintetizándome, era un estilo sintético con colores planos y líneas puras. Entonces, lo que me ayudó la computadora fue a limpiar ese estilo que yo ya estaba tratando de formar, que era muy difícil, porque yo tenía que hacer planos de color en tinta, que es muy difícil de hacer en Mucho más pincel. difícil, claro. No, olvídate. Entonces acá yo probaba, aprendí color, experimenté, tuve tener ensayos, ¿sabés lo que fue para mí? Digo, un tipo que venía con maestros que quizás habían nacido en los principios del siglo XX, contarles que yo tenía un método por el cual podía dibujar y corregir errores hasta llegar al original, sin romper nada, porque yo soy de la época de que tenía que romper un original para empezar de nuevo. Claro. Si me mandaba una macana o se me volcaba el tintero o venía el gato y te pisaba el papel. Entonces, que era muy divertido y genial, y algún día haré alguna muestra volviendo a eso, porque es muy lindo. Pero en el uso práctico de lo que es el periodismo, la computadora e internet, yo tengo que hacer un monumento, ambas cosas, al ordenador, El ordenador de España. que a veces queda más lindo decir ordenador, y la internet es... La internet es una cosa que es un sueño. Mira, ahora compré en Blu-ray películas de Hitchcock. Sí, ¿Vos viste lo que es la calidad del Blu-ray? sí. Ni Hitchcock las vio en esa calidad. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Bueno, Borges pensó internet y no la vio, tampoco la hubiera podido ver, De verdad. pero ni oír hablar.
pero esto es fabuloso y a mí por momentos me da vértigo, por momentos la disfruto, por momentos la uso mucho, por momentos tengo ganas de que sea todo como antes y si quiero tener algo de mi banda favorita, irme al Parque Rivadavia a buscar revistas y tener la suerte de encontrar algo y celebrar esa tarde porque encontré material inédito. Es como un chico rico, ¿no? Tener todo y el chico rico se aburre. Entonces, eso también es una lucha mía con respecto a mis hijas, que son de esta generación, de la generación que nació nativa de internet. Una tiene 13 y la otra 8. Entonces, estoy tratando de que no se aburran. Claro. Y que le generen valor, que tenga valor eso. Exactamente, que es tan fácil. exactamente. ¿Y cómo haces? ¿Cómo intentás hacer? Bueno, el método italiano, los gritos. Es lo que digo. Es el que primero me sale. Porque tu alias te tiene que tu apellido, ¿no? Para que Sí, no lo sepas, eso es importante. Costanzo es mi apellido es sin H. Claro. La H intermedia es de hijo, en homenaje a mi viejo, que al ser artista plástico vive mi viejo, no es un homenaje en vida. Ah, no sabía lo del H. La No H sabía que el H era de hijo. Pensé que era para salir del apellido común. Y de hecho, con el tiempo y ahora con internet me doy cuenta que está buenísimo porque nadie se llama así y googleás y es lo único que sale. Pero... Muy bien, parecía que vos pensabas que ibas a tener. Pero, digamos, es lo mejor que hay en el mundo. Internet es hermoso. Ahora me estoy yendo de viaje y estoy armando cosas para el viaje gracias a eso, que anticipo lugares donde voy a ir y esto y lo otro, y eso me hubiera pasado antes, pero bueno, también me voy a perder al lugar que voy. O sea, dejaré algunas cosas, pero a la antigua también quiero, al modo análogo, perdámonos por las calles y a ver con qué nos encontramos también. Y ahí tenés... Eso es lo que quiero trasladarle a mis hijas. Disfrutar perder. Disfrutar perderse también, digo, no tener... El apoyo me encanta y lo que se viene, esto de las Smart Cities y todo el apoyo que vamos a tener virtual y lo que nos va a hacer ganar tiempo y quizás hasta menos accidentes con un auto que maneja solo y todo lo que quieras, pero también perderse un poco. Está bien. Perderse, parece que eso es ideal. Y volviendo un poco a lo de las tapas y que en un momento nombraste al pasar, ¿cómo llegaste a... Con esto, todo el interés por la música, lo nombraste Parque Rivadavia. Ah, sí. ¿Cómo llegaste a ilustrar tapas de discos? Que supongo que es algo medio bonito. Y eso para mí es... Ahora lo haces bastante. De hecho, el otro día no sé qué tapa estaba viendo y era tuya. No sabía que era tuya. Hice un par de... Igual no hice tantas como me gustaría. Hice un par de Gillespie, otras de Malosetti. Me tiró más el jazz, me buscó más que el rock. Me encantaría. Sí. Pero bueno, venciendo prejuicios también, porque la gente a veces prefiere poner fotos y tal, como también en el periodismo suele pasar. Pero estas que te nombro, la primera fue de Javier Malosetti, un en vivo de él. Sí. Que tiene ahora 1000 errores y tal, pero estaba hecha con cariño. Y ¿Eso cuándo fue más o menos? También, yo 2006, 2005. Después las de Gillespie, que son más del 2010 a esta parte, que fueron 2. Guilerama es un disco precioso. Y un compilado de Gabo Ferro, hice un par más también, que es un artista que admiro mucho también. A los tres los admiro mucho. Tengo esa suerte también, digo, y después otras cosas más chicas. ¿Y cómo llegaste a ellos? Mira, Javier ¿Fueron ellos? Javier fue una coincidencia de la vida, una novia, sí, ahí. Con Gillespie fue que él conducía un programa dentro de lo que era el Festival Ciudad Emergente, al que yo le hice la gráfica. Bueno, las gráficas de los festivales de Buenos Aires también, digo, el de jazz me ayudó mucho también a divertirme con eso. El jazz me gusta mucho, es otra herencia del viejo y de esa pila de vinilos que llegó aquella mañana. Y sí, me gustaría mucho más. Ahora hay una ahí que está dando vueltas que si llega a darse va a ser un golazo. Y ojalá. Sí, ahí eso, cruzamos los dedos y te juro que te doy la primicia apenas esté. También lo dijiste recién, bueno, programa de radio, siempre esto que no sé si incluso los que te conocen si lo saben, pero a vos te gusta muchísimo la radio. Mucho, pero... quizás lo que te siguen en Twitter, que es @Costanzo. Sí, ¿no? Porque tenés la suerte de usar tu arroba y que
quizá los que te siguen en Twitter sí lo saben, pero Sí. te gusta mucho la radio. ¿Cómo llegaste? Mira, la radio creo que llegó en el momento en el que yo estaba en Castelar ahí, de chico, a los 6, 7, 8 años. Mis viejos escuchaban radio, pero yo después tuve mi radio propia. Y tengo recuerdos muy íntimos, como a veces viendo películas, esta The Boat That Rocket, Sí. que acá se tradujo como Eh, la radio encubierta. La radio encubierta. Sí, o radio pirata, Radio algo así. pirata. Que el inicio es con mostrando a una familia inglesa, con Sí. el nene que pone la radio bajo la almohada. Muy buena película. En secreto, muy buena Sí. película. Pero ese clima de la radio oscura hacia abajo de la almohada, yo tengo recuerdos increíbles con la imaginación. La imaginación que se daba con eso. Y tengo la suerte de haber escuchado un muy buen periodo de la radio, de los 80s, de las AM y el advenimiento de la FM. Yo tengo el recuerdo de haber escuchado la frecuencia de prueba de Rock and Pop. Ah, ¿te acordás de eso? Sí, claro. Cumple 30 años estos días. Limpiando el fondo Eras de mi un casa. niño. Era un niño y aparte de lo que se hablaba en el secundario. ¿Viste eso? Aparte me acuerdo cuando hablaban de Radio Bangkok. ¿Quiénes son? Son 3 tipos que dicen que transmiten desde la India. No, una belleza. La imaginación que provocaba en la radio siempre me sedujo mucho y la compañía. Yo tengo otra cosa que confesar. En esa época, cuando era chico y compraba las revistas Lupin o Patrusú o esas, Sí. traían muchos cupones de academias. Sí. Y yo me la pasé mandando solo para recibir correspondencia. Yo no contestaba nada ni hice ningún curso, pero la idea era comunicarme. Yo tengo un afán con la comunicación, que nace ya en la infancia. Y me doy cuenta todo el tiempo que cada evento que voy revisando tiene que ver con comunicarme. Entonces mandaba para escuelas de detectives, lo conservé todo eso. Eso algún día voy a tener que hacer algo con eso, una muestra o Es algo. una Pues, linda muestra, un librito. de Continental School para dibujar, de detective, dos Rosacruces que eran como una especie de secta que venían en la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa. Buenísimo. Oh, no, un universo. Ahí, ¿cómo no vas a terminar atrofiado? Eso te atrofia más que internet. Mucho más. Pero me imagino eso como estos chicos, quizás del interior de Estados Unidos también, que Claro. como Tim Burton, esos que buscaban quizás en el cine de Vincent Price o esas cosas, uno se va refugiando en esas friqueadas que terminan ahí, digo, por eso también, bueno, ahí aparece el cine también, el cine de Vincent Price, y con el tiempo darse cuenta que encontrabas pares que también tenían tus gustos, eso ya la adolescencia te va formando ahí y vas formando tus gustos, y que son los que en definitiva 10 años después, 20 años después, son los que elegí para ponerme a dibujar. Claro. Yo dije, en un momento cuando terminaba esa primera 10 años de experimentación, digo, me refiero a publicar en cualquier lado, y si dibujo lo que me gusta a mí, y digo, porque veía que los demás empezaban a divertirse con eso. Digo, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando buscar? Siempre uno busca lo más elevado posible de uno mismo, pero me di cuenta que quizás llegando y transmitiendo lo que a mí me gustaba, me iba a juntar con gente que le gustara lo mismo, y eso fue las remeras. Claro. Ah, ok. ¿Sí? La muestra del 2001, que yo hice una selección de directores de cine caricaturizados. Ahí hiciste pósters. Ahí sí póster, sí. Pero Hay una de Woody Allen muy conocida. Woody Allen, el de X-Files, el de David Lynch, Jim Jarmusch, eran directores que uno no solía ver dibujados. No, para nada. Entonces, ahí empezó a darse un diálogo con el público que terminó... Siempre medio de culto. Sí, todos los, sí, todos pero los sin que querer, nombraste. sin querer. No, sé qué es lo que te gusta. Y también, no sé cómo se da que hay un hilo conductor en esos gustos, porque digo, hay mucha gente que le gusta David Lynch, que también le gusta Woody Allen y que también le gusta Jim Jarmusch. Y son 3 directores muy distintos, Sí. de edades muy distintas, pero yo no sé qué es lo que forman, que se dio un hecho muy interesante en esa época y que al día de hoy se mantiene. De hecho, a mí me gusta más dibujar. Gente que quizás no está tan en la picota, como por ejemplo ahora me puse a hacer la caricatura de los Monty Python y que también la gente pega mucha onda con eso, que no es masivo, pero la gente que le gusta lo consume y está genial. Y me estabas empezando a contar que de ahí, en esa época, bueno, supongo que desde los pósters terminaste
un tiempo después en las remeras. Sí, los postres fueron un par y fue una experiencia que quedaron casi todos en casa, no eran, aparte recién empezaban los blogs, las remeras empezó con un blog. Es pre-redes sociales, es pre-Facebook, es pre-MySpace, pre-Twitter. Es casi hablar de papel. Y fue hace nada, de 15 años. Es el papel de internet. Sí. Menos de 15 años. Bueno, ahí tenés razón, las redes cambian todo. Sí, un poquito más adelante, pero ¿cuándo fue que lanzaron las remeras? Eso fue una iniciativa mía, personal, que después mi socio llega unos años después, cuando yo casi dejo de hacerlas. Yo creo ¿Vos lanzaste primero remeras solo? Solo. No las hacía en mi casa. Las entregaba en mi casa. No, tenía un pibe que las hacía a 3 cuadras de casa, las hacía buscar, tenía los pedidos por blog, me mandaban un mail y las hacía de a una, mano a mano. No, las entregaba yo, era genial. ¿Y eso de cuándo fue? Más o menos. Y 2006, 2005. O sea, ya hace casi 10 años que haces remeras. Sí, los últimos 5 o 6 fueron con socio. Los primeros 2 o 3 fueron solos. Claro. Que también, es un empate permanente. Trabajo con mi socio recién hace muy poquito y gracias a que están expuestas en un local, ahora la cosa mejoró. Pero claro, si no, fue 6 años de empate, no había ganancia. Igual más allá del cash, que obvio que es importante, sí. ¿Qué te pasa cuando...? Yo siempre me acuerdo una frase tuya, que ahora como decís todo esto de papel quizás no usás tanto, pero que decías que la galería de arte tuya era el kiosco de revistas. El kiosco de revistas, sí, me encantaba eso. Bueno, ahora quizás los kioscos de revistas no hay tantas cosas donde estés participando, pero... ¿qué te pasa cuando vas por la calle? Alguna vez lo hablamos tomando una. No, he visto gente con mi remera y con tu remera, ¿qué te pasa? A veces... No sé, la última vez iba un nenito con una que había hecho yo para Vélez, pero es otro caso, era una que había hecho para Vélez y me pedí sacar una foto, pero no lo podía creer. ¿Te pediste? Sí. ¿Me dijiste que le hiciste vos? Sí. Y no, los que veo con la cara de los directores me alegran el día. Me alegran el día, igual que me pasaba cuando veías una publicación. Que era como que ampliaba mi barrio, era como... te das cuenta ahí cuando en el mundo podés publicar y eso, y te das cuenta que si tenés la suerte de que salga un dibujo ahí y ves, y como el mundo al final es un gran barrio que no hay límites. No hay límites. Eso lo aprendí con internet y con psicoanálisis. ¿Ves por qué te gustó Woody Allen? Está clarísimo. Eso sí, fueron muchos años de psicoanálisis también. Y todo esto, bueno, tapa de disco, obviamente la ilustración es como el eje, lo que decimos al principio. Sí. Tapas de discos, exposiciones, radio, las remeras. En realidad son remeras, pero ahora hay mil cosas. Sí, de a poquito se van agregando, sí. Yo he visto hasta bombachas, ¿eso son reales? Eso fue, sí, fue una época. No se usó en una época que teníamos alianza con otro local que ya no más. ¿Y los que te copian? ¿Qué hacemos con los que te copian? Qué bueno. Bueno, eso tiene que ver también internet un poco. Digo, los que hacen el mismo diseño de la remera. Sí, bueno. ¿Cómo lo manejas? Al principio te da bronca, a los 15 minutos después te da un poco de orgullo. Puedes decir si hiciste algo bueno que el otro está mirando y que sirve. Y ya llegué a una instancia con 45 años que lo que hago me gusta y que estoy bien y que lo que yo tengo me alcanza. Yo no necesito grandes, ni un auto caro, ni esto ni lo otro, con estar bien y estar tranquilo. Entonces, si yo logré lo que necesito, que los demás hagan lo que quieran. Perfecto. Otro logro del psicoanálisis. Muy bien, gracias psicoanálisis. Bueno, y todo eso, ¿cómo haces para manejarlo? ¿Cómo laburás día a día? Esto hubiese salido como office, pero como no estás trabajando en tu casa, no pasa nada. Lo hablamos acá. Pero te decía algo que me quedaba. Sí. Tanto la música como la radio como el cine son 3 pasiones, pero que no las ejerzo. Está bien. La radio sí, tuve la suerte por momentos, sí, sin Vorterix hace unos años. Hasta el año pasado laburando ahí, que estuvo buenísimo en el Triángulo de las Bermudas. Con Maxi Martínez, que había confiado en que podía aportar algo, entonces fue muy divertido. Con vinilos, mucho vinilo. Vinilos, ¿ves? Se funcionaban todas pasiones ahí juntas. Tengo mucha suerte en ese sentido. Pero tengo pasiones que no tengo por qué ejercerlas. Entonces el dibujo es como una especie de... Si quiero jugar bien al fútbol, lo dibujo. Si quiero tocar bien música, la dibujo. Está bueno. Y no necesité hacer cine porque soy muy mal relator. Y cada vez que encuentro cine bien relatado, me sigue sorprendiendo. En ese sentido, por eso tampoco hice historieta, por ejemplo. Claro.
que no sé si soy bueno relatando y además soy muy ansioso. Entonces la ilustración es la vía más fácil para saciar mi ansiedad, que es empezar un dibujo del día y terminarlo. En cambio, tanto la historieta como la animación son trabajos muy largos y que me dejarían loco. ¿Y en el día a día en general le dedicas sobre todo a ilustrar? Sí. O sea, por ejemplo, las remeras no te sacan mucho tiempo. Soy muy metódico. Ahí también me ordena mucho el hecho de tener familia y que mis hijas vayan al colegio, yo las llevo. Ahí arranco el día. Empezás muy temprano. Hemos desayunado a las 8:15 de la mañana. Sí, señor. Para sorpresa de muchos de los que deben estar escuchando, que amanecen a las 11, vagos. Vagos, levántense. No, a mí me encanta. La mañana para mí es fundamental en el sentido creativo, ¿eh? Sí. Soy de los diurnos. De los diurnos. Soy de los que las ideas aparecen durante la mañana. He tenido momentos medios mágicos a la noche, pasado de cansancio. Quiero aclarar, nunca me drogué, no tomo alcohol. Lo sí tomo socialmente, pero no. Pero en esos momentos creo que debe haber sido algo muy parecido a drogarse. Digo, pasado de cansancio, a veces las ideas se afloran de un lugar muy, muy extraño. Sí. Y es divertido también. Pero eso es cuando tenía la edad para hacer triple turno, mañana, tarde y noche. Ahora, mañana y tarde estoy bien. Mañana laburas hasta la tarde y después ya pasas. Tarde laburo mis 10 horas promedio por día. ¿Y en eso cuánto tiempo se lleva reunirte con gente? O sea, no estar con el estudio. Sí, hay días que sí. Las 10 horas son horas culo, ¿eh? Como dice, ¿cómo se llama el perro? El periodista Berbisky. Pero sí, me interesa también reunirme con gente, me pone un poco incómodo a veces salir del estudio porque me gusta estar ahí y aprovechar el tiempo, pero también rinde mucho ver gente. No sé, ponerle que sean una vez por semana. Y en el día, que el trabajo me saque del estudio. Y en el día, ¿cómo te ordenás? O sea, ¿sabés lo que vas a hacer a lo largo de ese día? Sí, tengo algunos laburos que son fijos, que yo sé que aparecen a determinada hora, que llega el mail, que tengo que hacerlos. Y si no, tengo una agenda muy ordenada, ya conozco los tiempos más o menos de producción mío. ¿Vos estás haciendo todo 100% con la Mac? Sí, igual laburo todo el tiempo en papel. Primero el papel. Vos pasás del papel a la Mac. Todos los dibujos son a lápiz y después van a la Mac. Todos los dibujos. Aunque sea el boceto más simple, pero siempre hay un boceto a lápiz. Y los que mejor terminan siendo son los que más detallado el lápiz termino logrando, aunque también lo digital, como siempre te digo, tiene accidentes como la acuarela, como cualquier otra técnica. A veces lo digital también sin querer se te puede volcar un tintero y que te dé una mancha que después te lleva para otro lado. Y ahí tenés personas o medios que te piden cosas de un día para el otro, o por ese mismo día, a las X horas que 2 horas tenés que poner. No, por lo general los que yo ya sé que son en el día, Los que aparecen, como por ejemplo Cambio 16 o que yo, te dan una semana de trabajo. Claro. Los mensuales, pero eso se ha mantenido medianamente en el tiempo y he tenido la suerte de poder ir ganando también ese espacio para poder reclamar un tiempo accesible para que la obra quede bien, el dibujo quede bien, así que eso se ganó con el tiempo. Antes me llegaba un trabajo que yo necesitaba y le decía, ¿para cuándo lo querés? 15 minutos, lo tenés en 15 minutos. Siempre fui así muy de estar al servicio del cliente también. Eso me ayudó a ganar velocidad, a pensar ideas rápido. Tengo el recuerdo de mi primer director de arte ahí en 1320 que me pedía quizás de un dibujo 5 ideas y las elegía. Me encantó. Y tengo el recuerdo de leer las historias de, a su vez, mis héroes del cómic de la década del 50 que laburaban y no se despegaban del tablero y comían sándwiches porque en la edad dorada del cómic americano especialmente, cuando no era arte y solo producción, a mí me encantaba leer eso y esas historias. Bueno, eso iba a ir ahora, porque ahora sí casi pasó una hora. Wow. Tenemos casi 50 y pico minutos. ¿Cuál es el
de todo lo que hiciste, no te voy a decir que elijas una cosa que es lo Sí, que más orgullo te da, pero sí. 4 o 5 cosas que digas, acá está no sé si lo mejor de mí o lo mejor que me... Mira, ahora estoy justo haciendo una web nueva que me está ayudando a compilar y por suerte todo lo de los últimos años ha sido muy favorable. Estoy muy conforme con lo que pude lograr en estos tiempos. Hay muchos trabajos lindos que hice, que descubrí. Soy muy autoexigente y tenía trabajos borrados que después con el tiempo volví a ver ahora para esa compilación. Y dije, no soy tan malo. y nada, hice algunos dibujos lindos para el diario de inglés de Independent. Unos retratos que ahora voy a colgar, que no están dando vueltas por ahí. Hice cosas lindas para la Rolling Stone española también, hice cosas lindas. Para la mexicana. Hay cosas... No sé, lo que hice el año pasado para Cancheritos, la obra esta infantil, sí, que hicieron los chicos del grupo Canchero, los que hacen stand-up, fue un orgullo también. En la misma época para Disney hice un trabajo muy lindo para Star Wars, que terminó funcionando en el Abasto, en una instalación que hicieron muy linda, una reproducción de una de esas lugares típicos de la película. Y que era una línea de tiempo contando todo lo que fue la película, también fue un laburazo que quedé muy conforme. El último año fue un año muy duro, pero de buenos resultados. Ahí cuando estabas hablando me acordé de los troqueles. Los troqueles también. Lo dijimos al pasar, pero me parece que tiene mucho que ver con, digo yo, obviamente no siendo vos, sí, con tu... todo... El andar en las redes. Por las redes, sí, con eso. Y eso que comenzó medio de casualidad. Sí, en 2010 para el Mundial de Sudáfrica. Yo en esa época trabajaba en Olé, no en Tiki Tiki, donde trabajo ahora. Pero Olé en esa época yo tenía un par de secciones de humor y queríamos cambiarlo por algo. Y los chicos me dijeron, ¿qué podemos hacer? Y qué sé yo. Y yo quería algo que le quedara a la gente, no que tiraran con el diario. Y ahí se me ocurrió esto, que estaba empezando a dar vueltas por internet. Y lo hice con una versión personal. Y empezaron con futbolistas y terminaron siendo músicos y personajes del momento. Casi que yo los usaba también para graficar la actualidad. Sí. Los hice para Olé, los hice para Fox, los hice para el Triángulo de las Bermudas, para el programa de radio. Los hice para diarios varios. Nada. Y los hice para mí. Entonces podía contar la realidad con los personajes de ese lugar. Sí, fue interesante eso. Y eso que en el 2010 las redes todavía no habían explotado tampoco. No. Si hubiera salido hace un par de años... Ahora está bien, igual las aproveché bastante, no me quejo. Y para ir cerrando, porque ya así te liberan. Muy bien. ¿Qué ilustradores o artistas en general son, si tenés que elegir 2 o 3... referentes? O que recomendás también para el que escuche, que diga... Sí. Miren un vistazo a ¿puede ser viejo o nuevo? Mi gran influencia histórica es Al Hirschfeld, que es un viejo caricaturista googleenlo, del New York Times, un genio que trabajaba con muy muy pocas líneas, al que todo el mundo le afanó. Yo traté de digerirlo y que se note lo menos posible, mi admiración. Ralph Steadman es otro dibujante inglés que quiero mucho. Kino es una gran influencia. Él sé que dice que no dibuja lo que le costaba dibujar mucho, sí, pero lo que le costaba valía la pena porque lo que estaba dibujado, especialmente los chistes de página completa, son alucinantes. Carlos Nine también es una gran influencia argentina que tuve durante muchos años. ¿Quién más? Este húngaro, se me fue el nombre, que era de la misma época de Steadman. Bueno, ya me acordaré. Vos no acordarte y me lo mandás después y sí, yo lo agrego en el texto. De acuerdo. Lo agrego en el texto. Pero nada, principalmente son los dibujantes que me enseñaron cuando era estudiante, y estos que te nombraba después son argentinos que fueron la primera influencia más fuerte, que es la que... Después al día de hoy no sé si tanto... Estoy pensando. Pero no, creo que con eso está bien. Muy bien. Sí.
Bueno, con eso estamos. Sí, Te señor. agradezco por el tiempo, por ser el primer invitado. Es un honor, un placer y mucha suerte con este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo vamos a subir en instantes. Así que, Bueno. gracias. Gracias, Pablo.